o la comunicación es como el cemento en una carrera, ¿no? Porque definitivamente la comunicación tiene un rol fundamental, nos guste o no nos guste. Es imposible leer la mente. Nuestra mente es lo único, nuestra verdadera libertad está en nuestra mente, ¿no? Entonces, yo puedo, no sé, aprender a actuar, aprender incluso técnicas, ¿no es cierto?, como las que aprenden los jugadores de póker, para poner la famosa poker face, ¿no es cierto?, para no comunicar o para comunicar lo que quiera. Hay entrenamientos, incluso yo he hecho entrenamientos a gente de política, con respecto a ciertos temas de adaptar, porque uno tiene dos niveles de comunicación, ¿no?, la verbal y la no verbal, y en esta comunicación el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Por eso es que uno, hablando un inglés así como de George of the Jungle, ¿no es cierto?, llega a Estados Unidos y haciendo un poco de muecas, ¿te entiende? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Muy contentos hoy en nuestro segundo episodio de nuestra 11ª temporada, ¿no, Héctor? Así es, mi querido Juan, muy contentos, episodio 136. Y la verdad que el día de hoy traemos un tema bien interesante, Juan, porque creo que vamos a conectar un par de temas que creo que son apasionantes y además están en la vida del día a día de todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Por un lado, la parte de comunicación, Juan, que ya de por sí es un tema interesante, yo te diría complicado en algunas ocasiones, y a eso súmale el tema o el componente de carrera. Creo que cuando combinas estas dos cosas, obviamente vamos a hablar de storytelling, seguramente vamos a hablar de cómo acercarte a colaborar para poder armar un proceso de carrera exitoso e interesante. Y yo creo que esa parte pues va a ser de mucho aprendizaje para todos los que se conectan esta noche. ¿Cómo ves? Buenísimo, buenísimo. Y pues bueno, hoy tenemos también una gran invitada acá en el podcast y que aquellos que no la conocen, pues ahorita la van a conocer, y ella es Claudia Cárdenas, ¿no? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Comenzamos! Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, gracias por invitarme. Decías, el tema de la comunicación es importante, ¿no? Muy importante, y sobre todo cuando hablamos de carrera, ¿no? Creo que todos tenemos experiencias en ese sentido que pues nos hacen o nos han hecho pues hacer algunos cambios, algunos ajustes en el camino, y que a veces, como Claudia nos va a compartir ahorita en un ratito, pues se deben a pues la comunicación que nos ha fallado, que hemos tenido algo ahí, ¿no? Entonces, así es, Juan, pero ya no debe tardar en reconectar. Fíjate que a mí se me hace muy interesante porque al final de cuentas cada uno de nosotros eventualmente arrancamos la carrera quizá con un pad académico. Elegimos obviamente algo que estudiar, y en muchas ocasiones es sí considerar, Juan, pues las habilidades que tenemos, hacia dónde queremos construir la carrera, pero yo no sé en qué medida o en qué momento de la vida uno se da cuenta realmente hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo he conversado con un montón de amigos conocidos que eventualmente arrancan la elección de carrera, por ejemplo, si empezamos por elegir, Juan, porque el mejor amigo o la mejor amiga van a estudiar eso, y no necesariamente porque realmente hay una elección, porque realmente hay algún punto a considerar para poder eventualmente decir, oye, pues yo me veo a mí mismo haciendo tal actividad o dominando cierta área de expertise. Y esa parte creo que es bien, bien importante, que al final, al principio, pues vayamos teniendo algunos espacios de reflexión para que eventualmente podamos pues empezar con esa primera parte, ¿no? Que tiene que ver un poco con la elección de carrera, yo te diría. Y una vez que estás ahí, Juan, pues eventualmente también es como ir definiendo, ya que elegiste la carrera, como cuáles son los pasos a seguir para ir creciendo dentro de la misma. Yo la realidad es que me he quedado pensando que quizá no fui tan consciente al momento de elegir a lo que realmente me estoy dedicando el día de hoy, ¿no? Yo empecé en recursos humanos, por ejemplo, reclutamiento, selección, ese tipo de cosas, Juan.
pero ya después, conforme fue avanzando el tiempo, pues me empecé a dar cuenta que mi pasión era este tema de desarrollo de talento, de talent management, por ejemplo. Después, en donde te conocí a ti, tuve la oportunidad de conectar con el tema de change management, que es a lo que me dedico actualmente, y un poco por ahí va el proceso de carrera, ¿no? Sí, 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 digamos que el proceso de carrera, como dices, uno está muy chavo cuando escoge carrera. Yo ahorita que tengo la oportunidad de dar clases en el Tecnológico de Monterrey, acá en Monterrey, y te das cuenta de que los chavos pues no saben ni de qué se trata ni qué es, y quizá mucho como a nosotros nos tocó, pero no solo pasa ahí, ¿no? Pasa después cuando ya estás estudiando, bueno, ya terminas tu carrera, ya empezaste a trabajar, que te das cuenta y dices, yo por ejemplo que soy ingeniero, ¿no? Después de que conocí recursos humanos dije, mira, pues esto es lo que sí me gusta y me quiero dedicar en el resto de mi vida, ¿no? Entonces, cómo eso se vuelve pues importante y trascendente en cuanto a nuestra carrera, y que también es válido, ¿no? Es válido poder ir cambiando. Ya está ahí de regreso Claudia, ya habíamos empezado a platicar, Claudia, fue un detalle Hola, técnico, sí, ¿no? disculpen, pasaron algunas cositas acá con la tecnología que me dejaron en apagado, pero aprendimos con la pandemia que entre amigos eso no es tema. Así es, así es. Sí, y ya estábamos, Claudia, por ahí platicando justo pues de la importancia que es, obviamente, elegir nuestra carrera, cómo la vamos eligiendo, cómo vamos caminando, para que, pues, hacia adelante, como lo pusimos en el episodio, pues, ¿cuál es esta importancia que en tu experiencia has tenido, Claudia, de que de la comunicación juega un papel muy importante en nuestras carreras? Mira, yo creo que la comunicación, todavía tengo una duda, no sabría decirte si la comunicación es como los ladrillitos o la comunicación es como el cemento en una carrera, ¿no? Porque definitivamente la comunicación tiene un rol fundamental, nos guste o no nos guste. Ahora, el tema con la comunicación es que mucha gente habla de la comunicación y dice de la comunicación, pero no necesariamente están haciendo lo que se llama una comunicación efectiva, porque nosotros como seres humanos hemos tenido que desarrollar la comunicación para poder sobrevivir como especie, ¿ah? Porque somos seres sociales. Si no nos comunicábamos, no íbamos a poder salir a cazar el mamut, o no íbamos a poder ponernos de acuerdo en cómo cazábamos el mamut, ¿no es cierto? Si por ahí Juanito iba por delante y decía leru leru, y por atrás venía Héctor y le pegaba con un mazo, y eso es comunicación, ¿no? Yo creo que es la base, primero, de nuestra sobrevivencia como especie, o sea, la tuvimos que desarrollar, aunque hay gente que no le guste, ¿no es cierto?, comunicarse. Pero además hay un segundo tema y es imposible no hacerlo. Entonces, vaya, ahí uno dice, caramba, hay esta dualidad, ¿no? Y en la carrera, yo creo que, primero, en la vida es fundamental. Y si en la vida es fundamental, la carrera es una parte de la vida, por tanto también, ¿no es cierto? También va a ser muy, muy importante. Sí, totalmente. Como bien lo dices, es parte de nuestro día a día, ¿no? Y de cómo vamos construyendo nuestras relaciones, pero nuestras relaciones para sobrevivir. Si bien en el pasado era sobrevivir para, como dices, cazar el mamut, para poder alimentarnos, hoy es para sobrevivir de una manera diferente, ¿no? Ya sea en un entorno corporativo o en un entorno empresarial o en un entorno pues, en el que tú que quieras desarrollar, pero al final la comunicación es algo relevante en esto. ¿Cómo ves, Héctor? Estás en mute, Héctor. Me quedo pensando un poco en lo que dice Clau, que ese tema de poder, hay una frase que utilizo mucho que digamos, se la copió a un gran amigo, dice que hay que hacer explícito lo obvio, ¿no? Entonces en ocasiones Sí, claro. vemos muchas cosas por obviedad, pareciera ser que deberían de promoverme porque yo soy el que ya está listo, pareciera ser que deberían de promoverme porque yo soy el que tiene más tiempo, el que conoce más el área, el que tal, ¿no? Y uno de pronto asume o supone que el entorno de carrera tiene ese camino. Sin embargo, cuando nos pones al frente, este componente de comunicación, pues de entrada uno expresa intención al momento de comunicar, ¿no?
Uno dice, oye, yo quiero ir para allá. Y de regreso te pueden decir, va muy bien, tienes un camino correcto y estás haciendo lo correcto. O, oye, pues qué raro que quieras ir para allá porque la lectura que tengo de todo lo que nos has indicado en tus elecciones anteriores me dice que vas para este otro lado, ¿no? Entonces, creo que el componente de carrera, Clau, no sé cuál sea tu perspectiva, para trazar este rumbo y este camino es fundamental en todo sentido comunicarse, elegir con quién te comunicas, en qué momento te comunicas, qué es lo que quieres comunicar. Por poner un poco el food for talk, ¿no? ¿Qué opinas? Wow, o sea, me abres la cancha inmensa y podemos estar en esa cancha pateando pelotas horas de horas. Yo llevo como 20 años dando vueltas ahí. Entonces, creo que es interesantísimo. A ver, pero como para darle un poquito de línea, yo creo que de manera operativa, lo que tú dices, eso de hacer explícito lo obvio, yo lo diría un poquito más concreto. Es imposible leer la mente. Nuestra mente es lo único, o sea, nuestra verdadera libertad está en nuestra mente, ¿no? Entonces, yo puedo, no sé, aprender a actuar, aprender incluso técnicas, ¿no es cierto?, como las que aprenden los jugadores de póker, para poner la famosa poker face, ¿no es cierto?, para no comunicar o para comunicar lo que quiera. Hay entrenamientos, incluso yo he hecho entrenamientos a gente de política, con respecto a ciertos temas de adaptar, porque uno tiene dos niveles de comunicación, ¿no? La verbal y la no verbal. Y en esta comunicación, el 70% de nuestra comunicación es no verbal. Por eso es que uno, hablando un inglés así como de George of the Jungle, ¿no es cierto?, llega a Estados Unidos y haciendo un poco de muecas, te entiende. O sea, te sabes 20 palabras, 4 verbos, sin los tiempos, y George of the Jungle se sube al bus, come, baja y hasta a lo mejor novia saca en un par de meses, ¿no? Entonces, que nos comunicamos. O sea, el 70% es no verbal y además tenemos el tema de la especie, por tanto, si no somos marcianos, a comunicar no llegamos. Ahora, la pregunta sería, ¿nos comunicamos de manera objetiva? Esa es una primera pregunta. Después, ¿para qué nos queremos comunicar? ¿Cuál es nuestro objetivo en la comunicación? ¿Tenemos conciencia que la comunicación tiene un objetivo? A veces, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de que les han tomado fotos a ciertos presidentes o a cierta gente muy importante de la farándula con unas caras súper raras, así como con cara de me encanta la comida y con una cara, lo que se llama el gesto de la milésima de segundo, ¿no? Esos microgestos, microgestos faciales, que te develan, te develan emociones o te develan información, ¿sí? Que a lo mejor tú dices, ¡ay, me encanta! ¡Qué rico! Sonríes, no estás sonriendo. Cierta forma de sonrisa significa una cosa y no la otra. Y en comunicación, finalmente, hay un área de comunicación que está como pegada con lo que es la empatía. Creo que una persona, el simple hecho de escuchar, ya está haciendo la comunicación es un proceso, ¿no? Que no es la información. Nosotros no nos podíamos comunicar hace un momento porque mi canal, ¿no es cierto?, se me cayó. Es decir, se cayó la internet y quedé apagada. Ahora, nosotros seguíamos comunicados porque tenemos una vocación de comunicarnos y hacer este programa y tenemos un objetivo. Pero se nos apagó el canal, ¿no? No se nos apagó la comunicación. Es bien interesante y tiene muchas aristas. Y en el trabajo, en el empleo, en la carrera, ¿qué es lo que pasa? Creo que primero hay un nivel de comunicación de uno con uno mismo, ¿sí? Una comunicación como intrapersonal, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué edad tengo ahora? Por ejemplo, 25, 35, 40, 45. Ya, ¿y dónde quiero estar en 15 años más en este punto? Teniendo 25, en 15 más, en 35, en 45, ¿no? ¿Y dónde, entonces, para llegar a esos los 15, cuál sería un camino intermedio en 10 más? Tendría que estar aquí. Y eso significa hacerse preguntas que a veces uno no quiere hacerse o que no le interesa. Entonces, por ejemplo, yo siento que hay mucha gente que está comunicando, o sea, yo headhunting, y trabajo mucho el tema de la conversación, o sea, más que preguntarle por las cosas técnicas a los directores y a esto, porque, a ver, si han sido 15 años directores de un área, en una transnacional de alto desempeño, los tipos saben sacar la cuenta. Los tipos saben organizar el SAP. O sea, a mí no me preocupa que sepan de SAP ni sepan la cuenta, porque si tuvieron 15 años en un par de transnacionales, lo saben hacer. Si no, no hubiera habido
transnacional que los aguante para que siguieran ahí 15 años gratis ganando plata. O sea, eso no me preocupa. Pero lo que me preocupa de repente es por qué la gente está trabajando, por qué quiere trabajar. Ojo, es válido tener que pagar las cuentas, o sea, yo la luz la pago con plata de mi trabajo, la chaqueta me la compré con plata, la conexión de internet la pagamos con dinero, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo tiene que ser empleado. Yo creo que esta pandemia, a mi juicio, desde la comunicación, yo creo que la gente comenzó a cambiar sus modelos de comunicación. No sé si para mejor o para peor, ahí cada uno verá, pero comenzamos a cambiar nuestro modelo de comunicación a cosas maravillosas como estos. Yo a ustedes los conocí gracias a la pandemia. Entonces, claro, yo tengo la sensación de que la pandemia agudizó procesos de comunicación. La gente que se comunicaba bien con su pareja se comunicó mejor y se afectó la pareja. La gente que convivía con alguien que ya no formaban pareja, ¡pum!, la comunicación no es que se detonó, o sea, era mala, lo que pasa es que se evidenció con ese espacio-tiempo simultáneo, ¿no? Entonces, en carrera hay que preguntarse, ¿no? Primero uno mismo, ¿quién soy y qué es lo que realmente quiero? O sea, hay gente que a los 25 años no se ve, o sea, por Dios, lo sé, no se ve en 20 años más siendo director de una compañía o siendo director de un banco. No se ve y no quiere verse haciendo eso. Y no está bien, no está mal, simplemente no lo quiere ver. Entonces, te sigue diciendo que quiere ser analista en el banco para hacer la carrera y realmente no lo quiere. Te lo dice porque todos sus amigos de la promoción que han hecho, todos son analistas y todos están haciendo esto, quieren juntar su platita y quieren comprarse un coche y quieren tener platita para veranear, pero a lo mejor el chico podría ser mejor desarrollando apps o haciendo música electrónica, no sé. Ahí hay un temón, Primero comunicación con uno mismo, después segundo nivel, que es un poco más en la entrevista, ¿no? Pero la intra, la de amigo conmigo, en la inter, se cuela, se aflora. Entonces es como lo mismo cuando tú tienes equipo de trabajo, tú lo vas viendo y se te va aflorando la comunicación, te va aflorando, o sea, yo aprendí una cosa en recursos humanos que es súper importante, la persona se va de la empresa antes que le llegue la carta, antes de que ponga la carta de renuncia. La persona que te va a renunciar te está dando indicios comunicacionales de que se va a ir, de que está incómodo. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado también en recursos humanos, Juan. Sí, o sea, sin duda pasa eso. O sea, yo, parte de lo que les digo, hay gente que luego dice, pues es que se va porque allá le ofrecieron más dinero. Sí, pero para poder voltear y tener ese interés del otro lado, tengo que estar inquieto y tengo que saber recibir la llamada. Yo mismo, hay ocasiones en las que he estado muy bien en mi trabajo y digo, no, o sea, aunque me hablen, pues te escucho, pero pues gracias, ¿no? Hasta te paso currículums de amigos o algo así. Y hay otras ocasiones en las que me hablan y digo, sí, claro, o yo les hablo, ¿no? A los chicos, oye, pues ando buscándoles, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, esos indicios los vamos generando y lo que sucede es que a veces no somos tan observadores para escuchar esa parte de la comunicación no verbal, sobre todo, ¿no? Porque la gente te lo dice, ¿no? O sea, de una u otra manera la gente te lo manifiesta y a veces tú o no te quieres dar cuenta o estás ocupado más hablando que escuchando, ¿no? Por ahí dicen que uno tiene dos orejas y una boca, ¿no? Para escuchar más y hablar menos, pero a veces lo hacemos al revés, ¿no? Y también tienes dos ojos, porque también, como bien dijiste, el 70% de la comunicación no verbal, pues a veces no le ponemos atención, no tenemos el cuidado, o porque andamos en el rush, o porque no tenemos la intención, o porque también no hemos aprendido a leer esas cosas, no tenemos como esa capacidad en todos sentidos. A lo mejor como recursos humanos más, o como ciertos roles más, ¿no? De una organización, porque pues es parte de, pero hay gente que pues igual y le pasa de noche todo eso y no está abierto a ver y escuchar lo que la gente nos está comunicando, ¿no, Héctor? Sí, así es, y el tema es cuando por fin, como dice Clau, cuando por fin lo defines, ahora el tema es qué quieres y cómo quieres comunicarlo. O sea, esa parte es fundamental, porque lo he visto tantas veces en sesiones de coaching, como bien dice Clau,
o sesiones de entrevistas, de pronto la gente no está tan segura, ¿no? De realmente qué quiere y para dónde quiere dirigir su carrera. Entonces, hay como un proceso, como bien decía, de comunicación interna, intrapersonal, decía Clau, en donde primero tienes que aclarar ese proceso, y una vez que lo aclaras, pues el siguiente paso es hacerlo explícito y mostrar la intención, pero eventualmente con esto ya empiezas a meterte a otros terrenos, ¿no? ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cuál es la intención? Y mira, si no me meto en problemas, Clau, pero la comunicación tácita y la comunicación explícita, ¿no? Porque hay muchas veces que hasta entramos en comunicación entre líneas que le mete otro tipo de complejidad. Bueno, ahí técnicamente eso que tú llamas tácita y implícita tiene que ver con lo que se llama el contenido y la relación, y también con todo lo que tiene que ver con lo que está de alguna manera ya dicho al pie de la letra, por decir así, y de lo que se llama de la denotación y de la connotación. Creo que ahí es donde hay un espacio muy interesante y muy rico, que de alguna manera la comunicación intercultural lo ha visto y lo ha puesto de manifiesto. Y que nosotros hoy en Latinoamérica, yo trabajo en 5 países de Latinoamérica, me sucede que no es lo mismo, por ejemplo, una empresa americana que tiene la sede en México, ¿ok? Y que desde México tiene que liderar a toda América Latina, o esa misma empresa que puso, no sé, el regional en Colombia, y después a los regionales de Colombia los mandan para México, y cada uno va con su cultura. Entonces yo creo que el gran desafío es son estos espacios de denotación y denotación que tienen que ver con la actitud de la persona, porque es como que no es chino, porque no es tan difícil como chino, pero cuando uno recién entra a un país nuevo, a una cultura diferente, o sea, yo he vivido en 4 países diferentes de Latinoamérica, y las comunicaciones son completamente diferentes. O sea, quiero que me entiendas, hasta los ritmos, hasta las entonaciones, para saber si te están diciendo, lo que te están diciendo es en serio o es una broma. ¿Por qué? Porque nosotros como latinos, o sea, siempre nos quejamos de los americanos o de los alemanes porque son súper explícitos, son súper denotativos, a la pata de la letra, ¿no es cierto? Si la letra dice a las 3:27, pares en la esquina derecha con el gorro azul, eso es lo que tienes que hacer, manual de cortapalos. Pero tú le dices eso a un latino y le dices, ¿aquí qué le diría un mexicano? ¿A poco? ¿O no? Sí, sí, sí. Y un peruano, el otro, el chileno. Entonces, ahí está como con espacio. Entonces, y eso cuando uno lo ve al nivel del trabajo, nos vamos a encontrar ahora que tenemos no solamente equipos multidisciplinarios, sino que tenemos equipos multiculturales, diversos absolutos, diversos no solamente la diversidad ya no es un tema porque ya está instalada. O sea, que si vengo con el pelo corto, que si tengo una opción sexual la quiero poner explícita o no, que si soy de cierta etnia, o sea, eso ya, o sea, tú quieres talento. Yo quiero talento y no me importa si el talento es verde, amarillo, rojo, azul o a puntitos verdes. Mi misión es darle a la empresa, la persona que más valor le agregue a esa empresa, para que esa empresa pueda lograr sus planes estratégicos y de negocio. Si tiene una moica azul y me llega el número, bienvenido. Ahora, ¿cómo yo le digo al director, que el de la moica azul está mejor que el de corbatita? Escucha, ahí ya viene el oficio, porque te la tienen que creer, ¿no? Porque si hay uno con corbatito, no te quieren comprar el otro. Sí, y justo tiene que ver con esos entre temas culturales de los que hablaste, o inclusive nuestros propios sesgos, ¿no? Que todos estamos llenos de esos sesgos que están por nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestras costumbres. Hace años, ¿no? Te decían, oye, pues no contrates gente con tatuajes, ¿no? O sea, no, son malandrines, ¿no? Son gente mala, son gente drogadicta. Y hoy, pues, mucha gente tiene un tatuaje, ¿no? 1, 2, 3, 4, y son igual de talentosos y no están relacionados. Sin embargo, todavía hay culturas que dicen, no, hombre, no contrates a alguien tatuado o porque pues, viene de que se drogaba, de que hacía cosas, ¿no? Y entonces
eso genera o dispone temas diferentes, justo porque comunicamos algo, lo creemos y seguimos como con ese sesgo, ¿no? Mira, qué bueno que tocas el tema de los tatuajes, ¿ah? Porque yo creo que ese tema de los tatuajes es bien interesante. O sea, culturalmente, como tú dices, yo creo que estaba mucho más asociado a una cultura de gente de mar o de algunos grupos, ¿no es cierto? Grupos organizados de crimen, como hasta el día de hoy que se utiliza. O sea, es un hecho que sí, hay una simbología que el día de hoy la Yakuza, el jefe más grande de todas las cosas, ¿no es cierto? De las familias de Yakuza o de ciertas familias de crimen organizado, tienen una comunicación y sí, tienen una representación con ese tema, ¿no? Pero hay otras culturas, otros grupos humanos con otras culturas para ellos, que esos símbolos se usan para otra cosa. Y es más, el tema del tatuaje el día de hoy tiene hasta un tema cosmético, porque las cejas te las tatúas o te puedes delinear los ojos, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera se usa para diferenciarse o para ponerte el del marinero Peggy Sue, amor forever con el corazoncito. No, ni siquiera tiene que ver con el marinero que deja los puertos y se va. Tiene que ver con que ya no es un tema. Y hay tantos temas que ya no son temas, que se abre el gran tema. Y el gran tema es el ser humano y qué es lo que se dice. Y te digo lo de los tatuajes porque, por ejemplo, durante mucho tiempo en el área alimenticia, se prohibía trabajar a personas que tuvieran tatuaje en ciertos tipos de restaurantes. Después, algunas personas comenzaron a trabajar en cocinas con mangas largas para que no se vieran los tatuajes. Hay algunas cocinas donde los chicos trabajan con manga larga y con pantalones cortos y de la rodilla para abajo tú le ves los tatuajes en las pantorrillas. Entonces, había jefes de cocina que no querían gente tatuada adentro de la cocina. Sí, son de esos sesgos que tenemos por diversas cosas, ¿no? Inclusive por imagen, ¿no? Yo también, en alguna versión que tuve, era no, con barba no, ¿no? La gente no puede ir a trabajar con barba. Sí el bigote, pero la barba no. Yo decía, pues, ¿qué diferencia hace? Digo, aunque yo nunca he usado ni barba ni bigote, decía, ¿qué diferencia hace, no? Y pues, la diferencia era eh, la imagen de una persona, ¿no? Que era de una persona, que era la cabeza de esa organización, que decía, eh, oye, pues no, porque pues, el barbón pues va a darle miedo y como es alguien que es comercial, pues no va a impactar a la gente negativamente y no va a vender lo mismo que alguien pues que va rasuradito y que solo trae bigote o que no trae bigote. Entonces, son de esas cosas que pues generan pues que te pierdas el talento que hay, ¿no, doctor? Sí, sí, así es. Y el tema es que va evolucionando, pero también creo que cuando, cuando tú estás como en ese proceso de construcción, también es importante que voltees a ver el entorno a donde te metes, porque si quieres comunicar de manera correcta algo, pues eventualmente vas a tener que cuidar eso. Si ya sabes que el ambiente es corporativo, si ya sabes que la empresa tiene cierto tipo de conductas o no, no sé ahí, Clau, ¿qué opinas? Pues también uno busca comunicar ciertas cosas para ser fit en cierto tipo de cultura, ¿no? Pero al A ver, final es un tema de elección, no sé. yo creo que hay de todo y no soy capaz y no creo tener una autoridad como para decirte esto es lo bueno y esto es lo malo y sacar chicotes, ¿no es cierto? Y andar rasgando vestiduras, porque creo que es un tema que tienes que verlo. Pero sí hay cosas que son importantes que tú tienes que ver. O sea, imagínate que yo trabajo en este momento para una empresa muy formal, muy competitiva, muy al centavo, muy con el tema del SAP, de esto, de la eficiencia, la. Para que todos funcionen así como relojitos suizos, ¿no es cierto? O sea, son lean y todo perfecto, ta. Detrás de eso hay un rasguito neurótico, bien manejadito y bien administradito para que la empresa haga dinero. Pero hay un rasguito que es sano en cuanto tú no andes gritando a la gente o maltratando o abusando, pero sí hay un rasguito. Entonces, obviamente que si en esa cultura que es tan estresante, tan de a la hora, al milímetro, a la forma, 100% de asistencia a las 9 de la mañana, de 9 a 5,
pla, 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 donde tú llegas y todos tienen zapatos negros con punta cuadrada y todas las chaquetas son azules y grises y las camisas son blancas y los pantalones son color caqui y todos, o sea, el de 19, el que lleva los papeles, el de 25, el de 28 y el de 30. Y yo en realidad soy de marketing, pero todos los marqueteros no andan en zapatillas. Y todos los marqueteros no andan con una polera de Guns N' Roses, que a mí me encanta Guns N' Roses, ¿entiendes? Y tengo varias poleras de Guns N' Roses. Pero, pero probablemente él no va a ser una persona feliz ahí. O no va a ser una persona que va a poner, porque también eso es lo que hacían las otras generaciones. Decían, ya, este empleo no, son mucho más formales que yo, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque me caso en 6 meses, voy a tener un bebé, tengo que pagar una casa, mi mamá no se quiere tratar, ¿sabes qué? Agarro mi identidad y mi liberación y mi balance vida no sé qué, la meto en un cajón y me meto al sistema y produzco. Son opciones que la gente toma, pero creo que ahora esto de la pandemia nos ha, como te decía al comienzo, yo creo que nos ha agudizado la perspectiva que tenemos en la vida. Y hay gente que ha, por ejemplo, decidido decir no más y ha hecho su lista de no negociables. Porque ha podido, porque lo puede hacer. Pero hay otras personas que no pueden y siguen siendo sobrevivientes del sistema. Entonces, suena horrible, pero yo creo que sí, hay muchos sobrevivientes al sistema. Sí, porque al final el sistema, digo, no es que te lleve, pero tú decidiste entrar ahí, ¿verdad? Tú decidiste estar en el sistema, tú decidiste hacer eso, por lo que quieras y gustes, por necesidad económica, porque te gustó esa empresa, porque te gustó ese ambiente, pero al final fue tu decisión, ¿no? Nadie te obligó a decir, toma ese trabajo, entra a esa compañía, salvo excepciones, ¿no? Pero nadie te obligó y entonces, pues, no es que no te quejes, es, pues, o te animas a trabajar así y de esa manera, que es el ambiente que vive esa compañía, porque te está ayudando en algo, ya sea en lo económico, en lo social, en lo físico, en lo que sea, o te vas a otra organización donde empate más con lo que tú estás buscando, ¿no? Nada más, son opciones que en algún momento platicaba con alguien que le decía, sí, nada más que si ninguna te gusta, entonces, pues no sé quién tiene el problema, ¿no? O sea, si ninguna de las Claro, claro, opciones, no, o aquí sea, no me gusta porque no tiene tecnología, aquí no me gusta porque no tiene horarios flexibles. Oye, pues quieres mejoras tu compañía y tú generas lo que tengas que generar, porque pues también se vuelve ya muy complicado que entonces las compañías no necesariamente en ese momento no son las que están mal, es más bien tú quieres algo que nadie más te va a ofrecer, y pues entonces la decisión la tienes que hacer tú. O dejas de esos no negociables, los haces a un ladito, o defines cuáles son no negociables y cuáles son, podría vivir con eso, ¿no? también yo creo que es un tema, como tú bien dices, o sea, cuando a mí me llaman de 27 empleos y ninguno de los 27 empleos se adecua a mi personalidad, diablos, las 27 políticas de recursos humanos con los 27 hiring managers y los 27 líderes no tienen el problema. Creo que a lo mejor la persona está para otra cosa, a lo mejor no está para ser empleado y también Así, está bien. O sí, sea, claro. no, tampoco entendamos que, uno, ni todo el mundo tiene que ir a la universidad, existen las carreras técnicas. O sea, yo creo que cuando hablamos de carrera tenemos que hacerla como clara, ¿no? No todo el mundo primero, después del colegio, tiene que estar estudiando algo. O sea, hay gente que se pone práctica y comienza a hacer cosas de manera práctica y trabaja y sale adelante y no hay problema. O sea, primero, no todo el mundo tiene que estudiar después del colegio. Segundo, cuando tú estudias, no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Uh-huh. O sea, yo te digo, si hay algo que a mí me hubiera, si pudiera echar atrás la cuenta, yo creo que yo hubiera sido técnico de, ¿cómo se llama?, de aire acondicionado. Sería millonaria. Yo te juro que hubiera hecho eso. Lo encuentro genial, o sea, bien fácil, 4 piezas, rapidito y cobran lo que te da la gana y clink, 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 plata rápido. Lo tengo como claro, pero no todo el mundo, como te digo, no todo el mundo tiene que ir a una universidad, no todo el mundo tiene que ser técnico, no todo el mundo tiene que tener un posgrado, no todo el mundo tiene que estar en el mundo corporativo, porque esa como ilusión y fantasía de salir de la universidad,
entré a la mejor universidad, con el mejor programa, gasté no sé cuánto de ser un súper alumno profesional y después me fui a no sé qué universidad en Estados Unidos de la Ivy League y me vine con el súper MBA. Obviamente, tanta súper, llegas a tu ciudad, ¿no es cierto? Llegas a Guadalajara, llegas a Querétaro, llegas a Cali, llegas a Lima y encuentras que te mereces, después de todo eso, oye, te mereces sentarse en la silla del CEO de la transnacional y te dicen, para hermanito, te faltan canas, next, baño Claro. de realidad de One. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, 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 o sea, como decimos acá en México, para todo el mundo sale el sol, ¿no? Creo que esa parte es fundamental y por eso decíamos al principio que una vez que ya tienes claridad hacia dónde quieres ir, yo creo que se vuelve un poquito más sencillo el camino, porque eventualmente, pues los siguientes pasos ya es justamente preparar cómo vas a construir ahí tu storytelling, ¿no? Y bien, Juan, si te parece lo que recuperamos a Clau, porque creo que volvió a tener ahí temas técnicos, me gustaría tomar un par de comentarios que tenemos de Elisa Mondragón, que siempre se conecta. Gracias, Elisa, por estar esta noche con nosotros. Y dice Elisa, Juan, considero que es muy importante la comunicación, pero siempre es más importante prepararse para saber el momento y qué quieres comunicar, y además complementa en determinada situación o en determinado lugar, ¿no? Ahora sí, ahí llegué. Sí, de Ahí está. nuevo. No te Estábamos preocupes, en... estábamos compartiendo un mensaje de Elisa Mondragón que nos puso acá, te lo voy a repetir, Clau, para que lo veas. Dice, considero que es muy importante la comunicación, pero siempre es más importante prepararse para saber el momento y qué comunicar y en determinada situación y lugar, ¿no? Que decíamos como muy situacional, ya más o menos empezabas tú a dibujarlo con los comentarios que nos hacías, Clau. A ver, yo creo que la prudencia es una gran virtud. Mi abuelita lo decía y creo que al igual que esta chica de la audiencia tiene toda la razón. O sea, andar diciendo lo que no corresponde o de una manera lo único que genera es un anticuerpo. Es más, te voy a decir un tema. Muchas veces uno por querer comunicar algo y ser agradable y ganarse el bien de alguien, uno trata de ser simpático en vez de empático. Y siendo simpático en vez de empático con la mejor de las intenciones, viendo que es un momento crítico, metes la pata, pero hasta aquí. Por ejemplo, a nosotros nos toca, aquí también te debe tocar Juan, cuando hay personas que, por ejemplo, se acercan al área de recursos humanos, personas tranquilas, buenos trabajadores, y te comentan que tienen un problema. O sea, a mí, los mejores trabajadores, el día que me han tocado la puerta en la oficina y me han dicho, señorita Claudia, tengo un problema, es porque tienen el problema, ¿sí? Huge, ¿ok? Y cuando sucede eso, ¿qué le diría a alguien que quiere ser simpático? Ay, pucha, qué terrible lo que te pasa, te entiendo, mira, bla, 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 bla. Ahí no está siendo empático. Lo que tú le digas no va a cambiar la realidad del problema que tiene esa persona. O sea, Sí. la persona que tiene agónico a su único hijo o que resulta que la casa se le quemó hace 3 días y tiene la ropa puesta hace 2 porque no tiene nada más, o tiene un problema de violencia intrafamiliar, o fue abusada sexualmente, o etcétera, etcétera, porque yo lo he escuchado, y viene y te lo dice, lo que tú le digas, ¿qué le puedo yo decir? O sea, por ser simpática, ¿qué le puedo decir? Nada, tengo que ser empática. Entonces, coincido completamente con esta señora de la audiencia que lo que está haciendo su comentario, pero además la comunicación tiene que ver con la humanidad y tiene que ver con el comunicarse, con el compartir. Y muchas veces ser empático es mirar y guardar silencio. O mirar, dar un abrazo, tomar un brazo, estar. No hay mucho, a veces nunca, a veces no hay más palabras que meterle. Yo no voy a Sí, poder entender lo que significa una casa quemada con todos mis bienes y a mí nunca me ha pasado. Y espero no me pase, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le comunico mi dolor? Lo único que le puedo comunicar es mi presencia, ¿no? Sí, inclusive decir, oye,
yo, o sea, ¿qué estás esperando de mí, verdad? ¿O qué esperas después de esta conversación? O cómo te puedo Preguntar también ayudar. cómo te puedo ayudar, o sea, ¿qué necesitas? Porque hay veces que lo único que necesita, en lo que me ha pasado que hay gente que dice, no, solo que me escucharas. Ah, ok, perfecto. O hay veces que, oye, sí, necesito que me ayudes a accionar A, B, C, la compañía me puede ayudar, no me puede ayudar, mi jefe, esto, lo otro. Entonces creo que preguntar también es parte de la comunicación, ¿no? Decir, oye, así como puede venir alguien con ese comentario, puede venir alguien con un comentario hablando de otra vez de la carrera del mundo laboral corporativo que te puede decir, oye, ¿qué necesitas? No, pues que me asesores, que me coaches porque quiero llegar a este rol, ¿verdad? Y, ok, entonces déjame, te doy mi punto de vista o déjame pregunto más para ver y entender dónde estás, ¿no? O ayudarte a que tengas una perspectiva más amplia de la que hoy tienes, ¿verdad? Porque al final la persona que va a decir es la que va a seguir, no es uno. Claro, yo creo que ahí hay como mitos y miedos, porque son como, no sé si serán como verdades ocultas, ¿no? Pero yo creo que mucha gente tiene miedo a la gente de recursos humanos porque son como los que sacan y ponen, o sea, tienen como en su cabeza que son los que contratan y Despiden. desvinculan personas. ¿Mm? Son los que son como los que tienen la llave de quién sigue sentado en la silla. Entonces, yo creo que mucha gente le tiene miedo a las áreas de recursos humanos. O sea, primero no les ve la función en algunos casos, porque porque ojo, o sea, yo de repente como recursos humanos siempre digo, oye, ¿qué, qué poco pagador es esta área? O sea, la cantidad de chamba que se hace, un área de recursos humanos trabajan, pero como ejército de hormigas amazónicas y como que ¿se acuerdan de los globitos en el cumpleaños? Y uno dice, guau, no se vio todo lo demás, ¿no? Pero bueno. Pero creo que la gente le tiene miedo de preguntar de su carrera, tiene miedo de decir, oye, ¿sabes qué? Hace 3 años estoy aquí, cuando me hiciste la entrevista o cuando me hicieron la entrevista, Juanito Periquito que estaba aquí me dijo que tenía línea de carrera, no hay oportunidades, cuéntame, ¿para dónde voy? Entonces la gente tiene miedo que le diga, no hay oportunidades, no, no vas para ningún lado porque sabes que vamos a buscar uno más barato que tú y entonces te vamos a cambiar. Y, existías, ¿cuánto ganas? A tanto, man, ya, ¿sabes qué? Pum, te voy a cambiar. Y eso es lo que la gente tiene miedo, porque también pasa. Claro. Suena feo, pero también pasa. Sí. Sí, sí. Entonces hay como situaciones bien, bien complejas. Entonces, llevándolo a la carrera, ¿qué es lo que yo le aconsejaría a las personas? ¿No? Primero, que ellos se planteen, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde quieren ir? Objetivos, metas, ¿no es cierto? Metas SMART, que sean metas claramente identificables, que sean metas que están organizadas, que sean medibles, que tengan toda una serie de características que realmente los puedan ayudar y que cuando la comunicación la hagan, también la hagan de alguna manera comunicación smart, o sea, que sea una comunicación lo más específica, lo más medible, que tenga un objetivo, que sea relevante, que sea temporal, o sea, y esa es la forma de hacerlo, porque en el fondo, mientras estemos en un puesto de trabajo o mirando una línea de carrera, la comunicación va a ser tu herramienta. Y la primera es la contigo misma. Uno. Después, interpersonal, tú con tu jefe, tú con tu coworker, tú con la persona de recursos humanos. Después, grupal, tú con tu equipo de liderados o tu equipo de coworker y tu jefe, ¿no? Ya todos en sincronía, múltiples. Y después ya a nivel corporativo. Entonces, si yo no me comunico bien conmigo, voy a tener a lo mejor algunos espacios de denotación y connotación en huequitos contigo, Juan, y entonces cuando estamos además con Héctor y con el resto de gente de recursos humanos, ya comienzan todos los, no problemas, sino eh, como